vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de justicia. Matías, contanos. Así es, estamos en las oficinas del Ministerio Público Fiscal, en Sarmiento al 400, con el ministro Edmundo Jiménez, a quien agradecemos estos minutos porque nos va a contar de una novedad respecto a cómo se vienen haciendo las investigaciones penales. Se incorpora una nueva herramienta para los equipos de las fiscalías. ¿De qué se trata? La inteligencia artificial que de a poquito va permeando en distintos ámbitos de nuestra vida, en este caso llega a la justicia. ¿De qué manera? Se lo vamos a preguntar y después les vamos a ir mostrando con una computadora que tenemos acá cómo se instrumenta esto y qué va a permitir para, imagino, ministro, ¿cómo le va? Buenos días, agilizar las investigaciones, ¿no? Sí, en un primer momento lo vamos a implementar con las denuncias. Nosotros ya trabajamos con denuncia digital. Denuncia digital significa de que cada vez que usted hace una denuncia en una comisaría, inmediatamente impacta en la fiscalía y esa denuncia tiene un formato. Todas esas denuncias, todos esos datos, digamos, de orden penal, van a ser analizados por la inteligencia artificial en cada caso en particular o en el caso que el fiscal a veces requiera de algunas interrogantes que le haga la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial comienza siendo inteligencia artificial, de que uno puede conversar perfectamente como conversa con una persona, ¿no? Entonces, un caso que ocurre se compara con otros casos similares que hay o que tienen patrones comunes que va construyendo la inteligencia artificial. De ahí sale un listado. Ese listado, que se le puede seguir haciendo más preguntas, por cierto, pero ese listado va al fiscal para que el fiscal resuelva, digamos, y tenga esta herramienta que le facilita su tarea, ¿no? La herramienta que estamos viendo ahora es básicamente una base de datos que tiene el Ministerio Público Fiscal. O sea, no es que este es el chat GPT, que es lo que uno se asocia con la inteligencia artificial, sino que es similar, pero es del Ministerio, ¿no? Sí, digamos, es casi lo mismo, nada más que acá trabajamos con una base de datos propia nuestra, que son todas las denuncias que hay, todas las referencias que tenemos de los expedientes, de las investigaciones que se hacen. Entonces, la inteligencia artificial es donde va a ir generando patrones. Lo interesante de esto también es que a medida que va trabajando la inteligencia artificial, va generando más patrones y va aprendiendo, digamos, va entrenándose. Por ejemplo, ¿esto reemplaza el trabajo de un auxiliar fiscal, de alguien que trabaja en una fiscalía, o agiliza esto de comparar delitos? Esto es una herramienta, digamos, no es que reemplaza a nadie, esto es una herramienta en donde le proporciona al que investiga, al legajista, al auxiliar, al fiscal, le proporciona más información, más conocimiento y más elementos para que pueda investigar y llegar a la verdad o determinar quién es el responsable o autor de los delitos, ¿no? A ver, ¿podemos hacer una pregunta en este momento? Hagamos una especie de demostración. A ver, este es una especie de buscador. Ahí vemos que dice arriba MPF Fiscalía. Y, por ejemplo, ¿qué pregunta se le podría hacer? A ver, acá, ¿de qué se trata el documento en la base? Es lo que se le consulta. Y acá, a ver, ¿nos puedes contar un poquitito más? Sí, como decía el doctor Jiménez, se trabaja con la base de datos de denuncia digital, que es un sistema que se está implementando en el Ministerio Público Fiscal hace más de 2 años y que cuenta con miles de denuncias registradas. La inteligencia artificial lo que hace es vectorizar y analizar esa información para encontrar, como decía el doctor Jiménez, similitudes, patrones, y ir respondiendo a las preguntas en un lenguaje natural que va comprendiendo y va conformando las respuestas, ¿no? En este caso, una vez que nos responde que sí, que está trabajando con una base de datos de denuncias que contiene información sobre casos, hechos, horas de los hechos, el lugar donde ocurrió, los delitos denunciados, los nombres y datos de las personas involucradas, entre otros detalles, le pedimos si nos podría dar más datos. Y en ese tren de ideas nos contesta que claro que sí, que algunos de los detalles del documento son, y por ejemplo, nos da un ejemplo de algunos de los datos donde tiene el número de sumario, la fiscalía interveniente, la fecha de los hechos, etcétera, etcétera, ¿sí? Cómo se sucedieron y demás. ¿Cuál puede ser, ministro, el impacto de que esta herramienta se ponga activa ahora en las fiscalías?
Y el impacto es una herramienta para una investigación más rápida, ¿no? Porque imagínense, ocurre un hecho, se lo compara con todos los hechos que ocurrieron en un periodo de tiempo o en un horario que el fiscal o el operador analice que puede interesarle al fiscal, y eso agiliza, porque por cierto, estar comparando todo eso uno humanamente es mucho más complejo, casi imposible, diríamos, hacerlo en todos los casos, y esto lo va a hacer la inteligencia artificial con mucha rapidez. ¿Esto va a estar disponible para todas las fiscalías? ¿Van a ser capacitados los miembros o va a haber un departamento que va a utilizar este buscador? Sí, va a haber un departamento que va a utilizar ese buscador y le va a proporcionar al fiscal, pero por cierto, si el fiscal o el investigador necesita más datos, los requiere nuevamente y se va. Es muy rápido, ¿no? Así que no genera mucha complicación, digamos, seguir preguntando. Lo que hay que, ¿por qué lo hacemos mediante una oficina y no lo hace el fiscal? Porque hay que ir entrenándose, el fiscal también tendrá que ir entrenándose. Preguntar no es, digamos, algo que simple, pero tampoco es complicado, ¿no? Es cuestión de ir aprendiendo nomás, entrenándose. Entonces, que al principio va a trabajar mediante una oficina dentro del Ministerio Público y luego, bueno, vamos a ir ampliando a otros aspectos también quizás de la investigación y de nuestra tarea esta herramienta. ¿Cómo surgió la idea de incorporar la inteligencia artificial para esto? Mire, yo creo que esto surge porque siempre estamos atentos a todos los avances tecnológicos que hay, porque desde siempre afirmamos de que con capacitación, realmente con entrenamiento del personal y con tecnología es la forma que hay que combatir el delito, ¿no? Muchas gracias, le agradecemos el tiempo. Gracias a usted, buen día. Bueno, hasta ahí entonces un adelanto de lo que se viene respecto a investigaciones penales desde el Ministerio Público Fiscal, incorporando en este caso la posibilidad de agilizar la búsqueda de información a través de esta herramienta que quizás para los usuarios se parece muchísimo al chat GPT, donde uno charla con un robot y este robot, en base a una búsqueda de datos de la red, va contestando. En este caso hay una serie de datos que están cargados desde el Ministerio Público Fiscal y con eso se hace una búsqueda de antecedentes, se puede comparar algunos hechos y puede ayudar el trabajo de las fiscalías. Bueno, gracias Matías. Este avance que tiene el Ministerio Público Fiscal. Sí. Cambiamos el tema. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de